Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Alas de Innovación, donde sabes que te acerco a mundos de innovación, mundos de inteligencia artificial, donde se está usando en diferentes situaciones la inteligencia artificial en diferentes casos de uso. Y es que el otro día asistí a la charla ¿cómo era? Del Open Expo, que lo dedicaron todo a la parte de, todo el contenido fue de inteligencia artificial y la verdad es que todas las charlas fueron, o más bien la mayoría, pero fueron muy reveladoras, ¿no? Y ahí es donde conocí aquí a mi invitado de hoy, a Rodrigo Cabello, que le traigo a escena. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Monse, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, de saludaros a todos y muchas gracias por la invitación, lo primero. Nada, gracias por aceptarla a ti. Pues no era pequeño el cartel, ¿no? Del evento, juraría que habría con Chema Alonso, luego seguía Carlos Santana de Sí, 12SV y correcto. juraría que luego ibas tú. O sea, Sí, ya está el esto, presidente de Microsoft, bueno, la parte de Ibérica también estuvo y luego sí, sí, luego me tocó, estuve yo en el auditorio también, sí. sí. Pues la verdad es que yo la charla la disfruté muchísimo porque hoy nos vamos a adentrar un poco en los mundos de quizás más lejanos, ¿no? Para los mortales, por así decirlo, nos vamos a adentrar un poco en los mundos del 3D, del NERF, del Gaussian Splatting y de la robótica incluso. Yo cuando vi tu presentación me hicieron unos cuantos clics, ¿no? Porque son tecnologías que pues yo gracias al trabajo que hace de divulgación Carlos Santana pues voy conociendo e incluso toda la parte de Gaussian Splatting pues y de NERF también, ¿no? Con Luma, antes de que saliese toda la parte de vídeo, ya estaba intentando hacer mis pinitos para ver si me lo llevaba un poco a la parte del e-commerce. Entonces, cuando te escuché hablar de estas tecnologías y el cómo las habéis usado en diferentes industrias y demás, dije, madre mía, tengo que hablar con Rodrigo y traérmelo al podcast y qué guay que te hayas animado así tan sencillamente, ¿no? Genial, yo siempre que sea de hablar de tecnología y la parte de inteligencia artificial y sobre todo temas de computer vision, encantado, digo en esa parte que es lo que me motiva en el día a día. Pues mira, ya somos dos. Genial. Pues Rodrigo, para quien no te conozca, por fin, preséntate un Sí, poco. claro, es decir, bueno, yo llevo trabajando en Plain Concepts bueno, desde el 2015, en este caso trabajo dentro del equipo de Research, soy Principal AI Research Engineer, que llevamos toda la parte de iniciativas de inteligencia artificial que se hace dentro del departamento de innovación de la compañía, pero bueno, y sobre todo pues centrado y dedicado más en la parte de Computer Vision, un poco con 3D, ¿no? En ese aspecto para darle solución a nuestros clientes a distintas necesidades que puedan tener y por eso necesitamos esa herramienta, ese motor de innovación para poder hacerlo en el día a día porque a veces nos llegan cosas que sí es un reto tecnológico para nosotros y la verdad es que bastante contento de poder ejecutarlas y poder hacer llegar a nuestros clientes esa solución. Qué guay, qué bonito. La verdad es que cuando veo empresas de este tipo, ¿no? Antes te preguntaba el tamaño, creo que sois 480, ¿no? Sí, sí, Los que, más o menos. los que estáis dentro. Y te preguntaba, ¿no? Desde cuándo tenéis el departamento de innovación y es Desde el desde siempre, inicio, desde el desde el principio. inicio, sí. Yo no estaba evidentemente desde el inicio en el equipo. El que más tiempo lleva y el que lo fundó fue mi compañero Javier Cantón, digo de esa parte, que es el que dirige, es el CTIO de la compañía. Y la verdad es que desde el primer momento se apostó por esa parte de innovación dentro de la compañía. ¿Y cómo la trabajáis? ¿Cómo es trabajar en innovación ahí? Pues bueno, a veces es lo que se supone, el día a día nunca estamos, por decirlo en esa parte, no nos aburrimos, que eso es el componente bueno, ¿no? De lo que tenemos en la parte de innovación. Y lo que es el segundo punto no es cómo se hacemos llegar o cómo generamos esa innovación a nuestros clientes, ¿no? Evidentemente, en muchos casos, que las empresas apuesten por tecnologías disruptivas para resolver ciertos problemas no siempre es bien acogido, ¿no? Por las mismas, porque a lo mejor o bien no confían en esa tecnología o la desconocen, más bien muchas veces, sobre todo es por desconocimiento de cómo funciona la tecnología o cuáles son las capacidades que puede haber. Y por otro, porque tampoco nadie se las explica y nadie tiene esa parte al inicio, ¿no? De cómo entenderlas. Por ejemplo, voy a poner un caso, había mucho boom con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Llevamos con la parte de Computer Vision desde 1940 y algo, ¿no? Que salieron los primeros temas de las primeras redes y demás, que todo ello. Y fíjate, todo lo que llevamos de evolución y la gente todavía no lo conoce como tal, solo parece que ha empezado a partir de 2022 de la parte de ChatGPT, ¿no? Entonces, en muchos casos a los clientes le tenemos que llegar
a explicar cómo funciona la tecnología que quiere impactar. Primero, si ellos tienen esa necesidad, buscarla, descubrirla de alguna manera, ¿no? En dónde te puede impactar en tu negocio, qué es lo que puedes hacer con la tecnología, pero sobre todo explicársela y explicarle cómo funciona y cómo funcionamos nosotros internamente, tener sesiones de discovery con el cliente, que es muy importante sobre ciertas tecnologías. Y cuando ya lo han entendido, no es la idea de proponerles un producto entero, ¿no? Que tiene una duración de un año, ¿no? En esta parte y la que el cliente se le entrega todo, ¿no? Es trabajar con una pequeña prueba de concepto, con un MVP en el que llegue el cliente, pues, a entender cómo le va a dar un beneficio a esta parte en concreto, la inteligencia artificial dentro de su compañía. Y sobre todo al final el cliente lo que quiere ver son resultados. Es decir, o en algunos casos puede que también, como todo, ¿no? Las pruebas de concepto también fallan, ¿no? En ese caso, pero también forma parte del camino de la innovación, ¿no? En este caso, a lo mejor nos encontramos con clientes en los que puede que falle lo que le queríamos hacer o esta parte, pero a lo mejor le hemos dejado hecho un análisis de los datos, de calidad de los datos y por qué a lo mejor no podíamos aplicar ciertas técnicas todavía, no está lo suficientemente maduro dentro de su compañía, etcétera, ¿no? De eso también se trata este camino, ¿no? De buscar los mejores tecnologías, los mejores modelos, revisando el estado del arte que pueden funcionar para resolverlo, explicárselo al cliente y hacer pruebas de concepto acotadas que funcionen y sobre dónde pueda ver los resultados. Cuando se trabaja en cosas tan innovadoras o tan lejanas del conocimiento del cliente, ¿no? Hay que hacer toda esa parte que comentas, un poco de evangelización y de, oye, que esto existe y que esto lo puedes aplicar. Entiendo, ahí tenéis una labor importante, ¿no? En cuanto a comunicación y también detectar qué tipo de clientes o qué tipo de empresas son las que van a necesitar esto y las que también son no conocedoras de esta tecnología para luego poderles ayudar a implementarla, ¿no? Sí. ¿Cómo hacéis esa, no tanto el cómo detectáis ese cliente, sino qué tipo de cliente es el que se puede beneficiar, por ejemplo, de tecnologías que tengan que ver con computer vision? Sí, por ejemplo, a ver, hay muchos tipos de clientes. El sector de la industria, evidentemente, es uno de ellos, pero empezando por esta parte, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en ciertos proyectos, era trabajando con los circuitos CCTV de las cámaras, ¿no? Para detectar, pues, si se cumplían a lo mejor riesgos o se detectaban ciertos riesgos dentro de la industria, si la gente llevaba puesto un casco, si se cumplían ciertas normativas de seguridad, ¿no? Ese es uno de ellos, por ejemplo, pero llevaba también otro reto, ¿no? Y es que el reto del tema de la seguridad, de que todo está en un circuito cerrado y no puede salir nada, por ejemplo, fuera, a la nube, etcétera, ¿no? Entonces, pues desarrollar ciertos tipos de modelos que puedan correr on-premise allí en la parte del cliente, pues también era un reto, pero sobre todo el tema de industria, también el tema de retail, también asociado de la parte de computer vision, es donde más ahora mismo, y luego también la creación de media y la creación de contenidos. También ahí, por ejemplo, la parte de computer vision se utiliza bastante. Pues toda la información que se analiza, ¿no? Tanto en anuncios que pueden salir en la televisión, en temas de partidos de fútbol, ver qué marcas son las que más aparecen o ver a lo mejor información sobre, por ejemplo, qué tipos de jugadores se han movido, que se ha marcado un gol, etcétera. Todo eso en la creación de contenido, en la parte de media, se utiliza bastante la técnica de computer vision para entender qué es lo que están pasando en las imágenes o en esas grabaciones. Qué bueno. ¿Y en la parte de retail que comentabas, algún ejemplo? Sí, en la parte de retail, por ejemplo, la creación, por ejemplo, de los mapas de calor para ver en qué personas están parando más en un estante, qué productos están comprando, si están satisfechos o no. Por ejemplo, si una persona tiene un comportamiento de que se está yendo a un estante y se queda durante mucho tiempo parado en él, coge un producto, etcétera, todo eso también se puede analizar con Computer Vision y crear mapas de calor, a lo mejor de, pues en esta estantería la debes de colocar de otra forma porque a lo mejor no pasa tanto la gente, etcétera, no se fija tanto la gente en un producto, pasan ciertas personas y nadie se queda a mirarlo. Todo eso es algo que se puede siempre, también hemos hecho y se puede también analizar. Y eso le reporta un beneficio muy grande a la empresa porque puedes también cambiar la manera, a lo mejor te das cuenta de que los patrones que tú tenías en tu cabeza, ¿no? No son los mismos que hace la gente, ¿no? Para la disposición a lo mejor de elementos o coger ciertos elementos de un estante y tienes que cambiarlos o colocarlos de otra manera. Qué bueno. Y te quería preguntar a nivel legal, justamente toda esta parte por ejemplo, el análisis del comportamiento del usuario dentro del retail, ¿no? Y te hago la pregunta porque el otro día conocí un proyecto que me encantó de unos de Valencia, que ahora ya no recuerdo el nombre, que lo que hacen es análisis de audiencia, ¿no? En función del contenido que generas. Y me explico. Ya no solo de la audiencia, sino de cómo cae tu audiencia. De, oye, yo genero un contenido, ¿qué emociones provoca ese contenido a la gente que lo está visualizando, ¿no? Y ellos sacan pues diferentes métricas de pues tu contenido de a lo mejor de vídeo, pues en estos 10 primeros
segundos gusta o genera rechazo, o con con este segmento de audiencia tiene estas emociones pero con este otro no, y eso les permite luego el poder segmentar mejor la audiencia y decir, oye, pues si esto no gusta a este segmento, pues no se lo enseño, se lo enseña a este otro, y aprender a iterar, ¿no? Pero yo luego, por ejemplo, cuando les preguntaba sobre, oye, pero esto no se podrá, o sea, necesitas la cámara activa y que la cámara, necesitas permitir que te vea la cara, no sé, ese software, para que pueda irte como rastreando, por así decirlo, o leyéndote, ¿no? Para poder sacar las métricas. Entonces, todo pasaba por pasar por su plataforma, obviamente, y el usuario tiene que conceder el permiso. Esto Por no, eso, bueno, no lo puedes implementar en Instagram y no, que no. a todo el mundo vaya leyendo porque está prohibido, ¿no? Entonces, en retail la misma pregunta, ¿se puede? A ver, se puede en el sentido, tú tienes que tener un permiso explícito, por ejemplo, de que hay una grabación. Los circuitos CCTV, por ejemplo, que se tienen, ¿no? Tienen un permiso, ¿no? De que ahora mismo se está grabando esta sala, está siendo grabado, está siendo monitorizado, etcétera, y demás. Lo que no puede es salir ninguna información, y la información que se envíe para hacer metadatos tiene que estar anonimizada por ahora. Es decir, me explico. No puedes ver, a lo mejor, no se puede procesar una información de esta persona que tiene tal DNI, si lo supiéramos, ¿no? O si lo supiera la cámara, ¿no? O tiene tal información, está comprando este objeto o está haciendo otro. No, al final tienes que trabajar siempre sobre agregados. Es decir, de plan, tan 25% de tus personas que pasaron, ¿no? Pasaron por este estante, ¿no? Y es lo que ves. O el 25% se quedaron de pie y estaban satisfechas luego con la compra, porque a lo mejor si no tienes cámara, tú le puedes hacer la típica, sabes qué producto ha cogido con Computer Vision, y luego cuando va a comprarlo le puedes decir cómo está satisfecho con la compra, por ejemplo, sin que le des directamente la cámara o analices directamente el rostro, ¿no? En esa parte. Todo eso se puede realizar, pero sí que es verdad que por tema de privacidad no puedes, tienes que intentar anonimizar y trabajar siempre con agregados lo máximo posible, porque si no, sí que es verdad que alguien luego podría utilizar esos datos, bueno, si alguien los consigue, claro, porque evidentemente todo esto está en el entorno privado y securizado de una empresa, podría sacar conclusiones de ello, podría acceder a ciertos casos, ¿no? De información que a lo mejor no tendría un nivel de seguridad, ¿no? En este caso, o acceder a cierta persona con cierta información a través de esos datos. Eso al final sería peligroso también. Qué bueno. Vale, ¿qué es lo que te lleva a estar aquí? Quiero decir, a toda la parte del computer vision. ¿Hay una parte que te tire que digas que siempre me han gustado o has caído un poco de casualidad? Bueno, no, es decir, las cosas muchas veces surgen. Yo estudié ingeniería informática en la Universidad de Granada, aquí, y luego hice el máster de Soft Computing y Sistemas Inteligentes, y la verdad es que ya me empezó un poco a fascinar lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí que es verdad, pues lo típico, pues al final empiezas tus primeros trabajos, ¿no? Empiezas a hacerlo esa parte y no siempre encuentras, en este caso no encontraba trabajo de lo que era aplicado en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Empecé siempre como un desarrollador web de la parte de JavaScript, es decir, no tengo ningún problema en decirlo, ¿no? Todos tenemos comienzos turbios, ¿no? En esa parte. Entonces, luego después pasé más a la parte de ver la inteligencia artificial ya cuando estaba en la empresa en Plain Concept, ¿no? Fue para el año ya entré como desarrollador web también, y al 2016-2017 ya empecé con la parte de inteligencia artificial, y en concreto más de la computer vision porque es la que más me ha llamado la atención al tema de la visualización, ¿no? Sí, la parte de procesamiento de lenguaje natural o la parte de clasificación siempre utilizando técnicas más tradicionales de Machine Learning también me gusta, ¿vale? Es una parte, pero la de Computer Vision es que veo más como los resultados y veo esa renderización y veo más esa como cómo quedaría el algoritmo, ¿no? Cómo puedo evaluarlo para extraer la información, ¿no? Es más visual, y a mí, por ejemplo, yo trabajo mejor viendo resultados más visuales, ¿no? Eso no quiere decir que la parte de procesamiento de lenguaje natural sea aburrida, o sea, en ese sentido, también tiene sus retos, pero me gusta muchísimo más cómo se puede aplicar, ¿no? En ese sentido en el día a día, y al final yo creo que nosotros también a día de hoy muchas de las técnicas que utilizamos en el día a día están basadas en computer vision y somos mucho más visuales, ¿no? Y vemos más la información que escribirla o procesarla en ese sentido. Bueno, a mí que soy una mujer de imagen no me tienes que convencer de que la parte de visiones a mí me resulta también más atractiva, me entra más por los ojos, nunca mejor Sí, dicho. sí, sí. Es un tema de que te resulte más, en este caso es lo que más me motivaba, por eso me dediqué a esa parte en concreto. Qué bueno. Y oye, por irnos metiendo un poco ya en terrenos, me gustaría que nos contases un poco sobre qué es NERV, qué es la tecnología NERV, qué tiene por detrás y para qué se puede usar.
Perfecto, sí. Bueno, ahora mismo tecnologías que había existentes o algo, si os acordáis de fotogrametría, que también podía como rediseñar la parte de renderizar un poco en espacios 3D a partir de fotos, surgieron nuevas técnicas a partir. Para que la gente más o menos se ubique, o sea, si no me equivoco, tienes que hacer como una esfera entera de cámaras, ¿no? De no sé Sí, tienes que cuántas. hacer como unas capturas, ¿vale? Puede ser también a través de un vídeo que quieras alrededor de una habitación o objeto que quieras mostrar del espacio tridimensional, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que se coge es que se hace un algoritmo que va cogiendo como la pose, ¿no? Primero se procesan esas imágenes y coges como de dónde se han tomado esas fotografías, porque es lo que te interesa, ¿no? Te has ido tomando y hay distintos algoritmos que lo hacen y sacan como esa estimación de la pose, es decir, de dónde se sacó esa fotografía y con eso permiten generar o utilizar o generar espacios 3D, ¿vale? Como tal, que pueden ser navegables y puedes navegar por ellos simplemente a partir de fotografía, ¿no? Evidentemente las técnicas ha habido bastante, empezaron en fotogrametría, han ido también con la parte de NERF y la parte de Gaussian Splitting. Fotogrametría, por ejemplo, tenía un problema con los elementos que eran de cristales, vidrios o tenían reflejos, que eso no pasa, por ejemplo, ni con NERF ni la parte de Gaussian Splitting, que son capaces de verse muchísimo mejor. Pero al final el objetivo es que tú puedas crear simplemente con un par de imágenes o vídeos, puedas crear ese espacio tridimensional y poder navegar por él, ¿no? En NERF, en este caso, que es de las primeras que salió ya por 2021, si no me equivoco, y que lleva ya tiempo. Lo que pasa es que muchas veces lo que decimos, la tecnología, o no podemos estar al tanto de todo, ¿no? que sale, ¿no? En esa parte y es imposible. Y, y lo que consistía simplemente es que ellos tú tenías ese conjunto de fotografías que habías tomado y utilizabas pues un perceptrón, un multilayer perceptron, en este caso, que era como una red, ¿vale? Neuronal, para poder saber, ¿no? En qué punto, si tú estabas a lo mejor visualizando, ¿no? Un punto, te ponías aquí en una escena, tú lanzabas una serie de información, como de rayos, por decirlo, y te devolvía exactamente lo que tenías que pintar en el punto RGB y que es la intensidad que había, ¿no? Lo que es el formato de lo que iba a ver en ese píxel en concreto. Tened en cuenta que si nosotros al final estamos viendo con una imagen, ¿no? O estamos viendo esta parte, la información a nosotros, aunque sea un espacio tridimensional, siempre la vemos, o en un monitor o algo la vemos como en 2 dimensiones. Entonces lo que estamos es simplemente ibas moviendo, se iba recalculando todo eso en la red e iba devolviendo los píxeles, el color que tenía y la intensidad de lo que tú estabas en ese momento parado viendo en la escena. A ¿Vale? tiempo real tenía que hacer el A cálculo. tiempo real tenía que hacer el cálculo. ¿Qué pasa? Eso es muy costoso. Es decir, después de haber hecho un entrenamiento utilizando técnicas de volume rendering y demás y optimizando para que la imagen que tú hubieras hecho se pareciese a la imagen que estaba proyectada en ese caso, todo eso después, claro, tú tenías guardado toda esa información de lo que es ese espacio 3D, estaba guardado en una red neuronal. Guardado ahí con sus pesos, etcétera. Claro, cuando tú decías de visualizarlo, tenías que cargar ese modelo e ir moviéndote por la escena. Esto resultaba muy lento, es decir, resultaba que tuvieses como pequeños parones cada vez que te ibas a poder mover o a renderizar un modelo. Claro, también es verdad en función del hardware que tengas, etcétera, y demás. Entonces, luego, posteriormente, para eso ya llegaron técnicas como Gaussian Splitting que lo iban a mejorar y que no se basaban tanto en un proceso de tener una red neuronal por debajo para poder renderizar ese espacio. Que es súper novedosa, ¿no? Esto llevará Sí, un sí, año, eso es ¿no? 2023 lleva o cosas así, ¿no? De esa parte. Es decir, es bastante novedosa. Es decir, de hecho, voy a enseñaros un par de ejemplos para que veáis a lo mejor más visual, ¿vale? En Y ese va a ser sentido. mejor. Sí, sí, porque si no va a ser más complicado. A ver si os puedo compartir la pantalla. Esta de aquí. Yo creo que la podéis ver, ¿no? Sí, Sí. se puede ver. Vale, fijaos, este es un ejemplo, ¿no? Os traigo luego para enseñaros varias cosas. Este es un ejemplo generado con Gaussian Splitting de la Alhambra, en el que directamente a partir de una serie de tomas de imágenes que hicimos, en este caso era más de un vídeo que se hizo con un dron, podíamos generar esta escena 3D y esto se ha generado con Gaussian Splitting directamente. Fijaos lo que es la calidad, por decirlo, ¿no? De lo que se parece como si se hubiera tomado a la fotografía, ¿no? En ese sentido, pero podemos navegar por ella. ¿Qué pasa? Este renderizado y esta parte que estoy viendo va muy rápido. ¿Pero por qué? Porque no tiene ese perceptrón multicapa por debajo todo el rato haciendo esa inferencia como tal, sino tiene un proceso simplemente de optimización que se ha hecho y de reordenar visualmente cómo se está disponiendo la información en la pantalla al usuario. ¿Y ¿Vale? esto cómo lo capturas? ¿Con un dron?
Sí, en este caso está con un dron hecho con vídeo y en este caso que es otro ejemplo de Santander, que estuve el otro día, está hecho simplemente con las fotografías con mi móvil, simplemente. Está hecho con fotografías que hice con mi teléfono. Fijaos esta parte de aquí, incluso el detalle de la puesta de sol que estaba. De otro lado, pues eso está más amarillento, lo que es la parte de las letras de Santander, ¿vale? Que Ujú. veis. Y esta parte está hecho simplemente con fotografías del teléfono móvil. Veis Y que eso, alguna parte, evidentemente, no sé, la parte que no tiene información, evidentemente le cuesta si no tiene una información como tal, pero intenta también renderizarla o sacarla en este caso para que sea de manera más genérica. ¿usa generativa para recrear las zonas que no sabe? Eso, correcto. Es decir, ese es un concepto que es algo que es un planteamiento que siempre es un debate que está abierto, ¿no? Y que muchas veces la parte de IA generativa, ¿no? Muchas veces muchos clientes o demás nos dicen que parece que solo está la parte como de texto, ¿no? O de generación de nuevo contenido de imágenes, etcétera. Pero tened en cuenta también aquí que yo no he creado todas las fotografías, no se han sacado desde todos los ángulos posibles ni desde todos los movimientos posibles. Si no, me hubiera tirado como 4 horas escaneando este monumento haciendo fotos desde todos los ángulos que pudiese tener. Entonces, en esa parte, en ciertos puntos o ciertas, mejor, vistas que está el usuario, sí las ha generado él a partir de la información que tú le has dado, porque eso a lo mejor algunas vistas no venían en tus fotografías, de esa parte. Entonces, eso es lo bueno, está como generando nueva información también. Y la generación puede ser errónea, te puede dar cosas A así, ver, ¿verdad? puede ser, evidentemente está basada en una fotografía que eso es real, ¿no? Pero en esta parte, como ves, como mucho se puede difuminar, puede no tener precisión, pero no se va a llegar, como el ejemplo, a inventar algo totalmente. Es decir, como mucho no lo pinta o lo pinta así muy difuminado si no tiene toda esa información, ¿no? Por lo que se está viendo siempre es real en ese sentido de lo que Qué es el bueno. espacio. Y esto que parece un vídeo cuando lo pones, en realidad es un 3D, que es esférico, si no me equivoco, donde tú puedes moverte Claro, en con... realidad tú te puedes mover libremente. De hecho, por estamos aquí, es decir, tú puedes avanzar, digo, en esta parte, tú puedes moverte por aquí, ves que haces zoom adelante, haces zoom atrás, es decir, estás moviéndote por la escena entera, por decirlo. Es decir, no es que sea simplemente es un vídeo y ya está. De hecho, me veis a mí aquí con el ratón moviéndome todo el rato en esa parte. Tenemos también otro ejemplo, por ejemplo, de escaneo de obra. Dijimos que este, por ejemplo, tiene muchísima más precisión todavía, que se hizo muchísimo más ángulos. Entonces, esta parte, por ejemplo, también es brutal, como se ve y la calidad que tiene. Aquí se ve más un ejemplo de cómo me estoy moviendo más incluso por la escena. Esto también está hecho con la parte de Gaussian Splitting. Qué brutal. Esto para toda, ¿esto dónde se puede usar? Porque, o sea, lo estamos viendo en obra, lo estamos Sí, sí. viendo en lo que podría ser ocio. También, en muchos casos también es lo que digo, en generación de contenido en media también y en videojuegos. Imaginaos, por ejemplo, que vosotros llegáis y queréis que generar un escenario nuevo, ¿no? De toda la parte que se hace en contenido de a lo mejor generar un nuevo escenario en una serie o en algo que sea en una serie, imaginaos, de dibujo animados o una serie a lo mejor de real. Todo, imaginaos que generar un contenido de fantasía, ¿no? De quiero generar una calle o algo en los que tenga este tipo de edificios, ¿no? Y esta información, ¿no? Por ejemplo, aquí, si esos escenarios se pueden directamente utilizar con la parte de Gaussian Splitting, ya estaríamos ayudando mucho al proceso luego de edición, ese proceso de creación de contenido en la parte de media, si partimos ya de algo como esto. Porque si no, ahora mismo lo tienen que recrear a mano muchísima claro, gente, porque, hacerlo desde cero. o sea, esto para hacer una fidelidad real, ¿no? O sea, algo fidedigno sobre una realidad te vale muy bien. Y se me ocurre también, tú, igual que en la IA generativa estamos pudiendo ver que haces un vídeo tu vídeo y que podrías llegar a hacer aquí desde esto, generar también una versión Claro. de terror, de algo, yo qué sé, Por su- temático, pero sí, en base a esto. por supuesto, es decir, aparte de tener esta información, ¿no? Que tú podrías tener y general, imaginaos que yo navego por la escena y le digo, oye, genérame esto con este tipo de contenido, demás. Es más, con los nuevos modelos que estáis viendo, ¿vale? Que está de Runway, que están de Luma, ¿no? Que se están creando, Sora, de OpenAI, por ejemplo, aquí os traigo para que veáis un ejemplo para los que no conozcáis Sora, esto que se ha generado este vídeo a partir de simplemente texto, ¿vale? Que se le ha dicho y fijaos que ha recreado muy bien lo que es la escena y la parte como de 3D, ¿no? Imaginaos si ahora este tipo de vídeos se lo podemos pasar, que es lo que procesa la entrada, a un NERF o a un Gaussian Splitting y podemos tener generado un escenario en 3D completamente que hayamos generado a partir de un texto, O en sea, ese no te hace sentido. falta tenerlo que grabar, sino que ya puedes utilizar un material grabado para convertirlo en 3D.
Imagínate si das las especificaciones de, oye, hazme un monumento así y quiero que además me lo renderices como si fuera un vídeo que lo estuvieras grabando 360. Si tú ya les das a la parte de IA generativa esas especificaciones, lo tienes ya muchísimo más fácil para que luego se lo puedas pasar este tipo de técnicas y poder tener esas escenas 3D directamente. A veces me hace gracia cuando bueno, estamos viviendo, ¿no? Como todo con el anuncio de Sora, toda la industria cinematográfica, Hollywood, etcétera, está como preocupada de qué va a ser, pero es que no acaba ahí, ¿no? Porque, o sea, si yo en el momento en que ya algo como tipo Sora lo puedo usar incluso un paso más allá para poderme hacer un mundo completamente inmersivo, 3D, donde, o sea, o sea, que se me ocurren un montón de cosas que se pueden llegar a hacer, pues antes lo hablamos, ¿no? De videojuegos, de experiencias, Correcto. y la parte de personalización probablemente que va a tener el usuario, ya no se lo voy a tener que crear yo, se lo va a crear él en muchas ocasiones, ¿no? Totalmente, digo, en esa parte. Entonces, yo creo que al final es como acompañarlo como si tuvieras una herramienta de trabajo más, en ese sentido, que te ayude a agilizar más la parte de tareas que estás haciendo en tu día a día. Entonces, es a lo mejor un creador de contenido y eso es a la igualdad que tú tienes herramientas como el Photoshop, ¿no? O demás, que tú puedas utilizar en tu día a día, o Blender, etcétera, ¿no? Que puedas hacer para la generación de espacios 3D. Tienes al lado un asistente que te ayuda también a generar ese contenido de manera más fácil. Qué brutal. En la propia charla, creo que era con la diapo que tenéis que tienes justo Sí, debajo, ¿no? sí, La sí. anterior, Ah, perdón. Todavía no desbloqueamos los robots que hay, que tenemos ahora para hablar. que tenemos robots. Enseñabas, por ejemplo, un caso de uso donde para un tema de mantenimiento, si no me equivoco, habíais generado la vista de Aquí. cuéntalo, por Mm, favor, porque sí, o sea, es muy bestia lo que se puede llegar a hacer aquí. sí, tenemos un problema que tiene la parte de Gaussian Splitting y demás, es que ahora mismo, por ejemplo, sí, tenemos una escena 3D, ¿no? Podemos navegar por ella, pero si yo no puedo interactuar con la escena, al final se queda nada más que como una visita virtual guiada, ¿no? Que puedes ir directamente, que tú renderizas unas fotos 360 y ya te puedes mover. Sí, esto está muy bonito, pero no puedo interactuar con la escena, ¿no? En este caso que nosotros tenemos aquí de un vídeo de ejemplo que cogimos para poderlo enseñar, evidentemente, porque los casos reales, si no estaría incumpliendo pues 7000 NDAs seguidos si os enseño algunas cosas. Entonces aquí directamente teníamos un conjunto de datos de una parte de una bomba de calor, que teníamos en este caso un edificio, la parte industrial, y con esto, fijaos, todas estas, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Nerf Studio para lo que es generar todo este tipo de escenarios. Esto que veis aquí es lo que os comentaba de cómo hemos calculado previamente con el algoritmo, ¿no? De dónde se tomaron las distintas fotos. Es decir, esto que se llama es la pose, ¿no? De dónde está actualmente y de dónde se tomó esa foto actualmente que se puede inferir con este algoritmo. Una vez que tenemos esta parte de esta bomba, claro, podemos tener en ese sentido la parte, bueno, ahora las ocultamos aquí, podemos tener información, ¿no? De qué es lo que tenemos en esta bomba. Ahora le hemos puesto a máxima resolución para que veáis la parte de cómo se visualizaría. Pero uno de los problemas que decía es que si no diseñamos técnicas para poder interactuar con este tipo de escenas 3D, no pueden aportar valor tampoco al usuario final, porque no simplemente le he puesto un tour virtual o un tour 3D que se puede mover y sí, puede quedar muy bien para que alguien vea remotamente cómo está la disposición de una fábrica, por ejemplo, pero a lo mejor llego aquí y no tengo esa información, ¿no? Todavía del todo. Entonces aquí lo que estábamos utilizando, voy a pasarlo un poquito más adelante, son técnicas para empezar, por ejemplo, a clusterizar la escena y empezar a entender qué componentes habría por debajo, ¿vale? Hemos utilizado modelos como Segment Anything de Meta para poder ver esta información. Aquí vemos cómo podemos agrupar jerárquicamente primero objetos, pero es que luego además lo bueno es que podemos seleccionar o interactuar con la escena, quedarnos simplemente con ciertos objetos y sacarlo de la escena directamente para poder visualizarlo. Esto nos da muchísima potencia porque, por ejemplo, yo ahora le puedo consultar y puedo decir, oye, viendo esta parte de aquí, los cables que tiene conectado, etcétera, dame el manual del usuario, por ejemplo, de esta máquina y ver si a lo mejor cumple la normativa o tiene las pegatinas que tiene que tener, etcétera, de aviso y demás. Todo esto lo podemos hacer y lo mejor de todo es que lo puede hacer alguien de manera remota, que no está ubicado allí. Entonces, esto le da un potencial muy grande a que gente que quiera ver cómo están ocurriendo pues, ciertas cosas en una fábrica, ¿no? O en máquinas nuevas que se instalan, ver si está todo bien conectado y demás, se pueden generar este tipo de escenas de manera muy fácil y pueden aportar muchísimo valor a lo que es el cliente final. Qué bueno.
El otro día conocí al fundador, que ya lo hemos hablado, conocí al fundador de X Reality Factory, que es una empresa que se está en Miami, pero él es canario, Gustavo Medina, y él me contaba cómo con lo mismo estaban haciendo con Gaussian Splatting y luego reproducidas con las Apple Pro, que ahora también entramos un poco ahí, con las gafas virtuales, estaban simulando escenarios reales para poder reaccionar a crisis tipo el volcán de La Palma. Entonces, por ejemplo, con el volcán de La Palma, donde diferentes unidades que tienen que entrar a reaccionar, pues porque hay una catástrofe, ¿no? Unidades militares, etcétera, cómo con unos drones se hacían con el espacio y se montaban en un cuartel una simulación real de lo que estaba pasando y cómo se tomaban medidas mucho más rápidamente por tener esta tecnología como si la tuvieses en los pies en el momento, ¿no? Ya sea pues para reaccionar ante una catástrofe o un sitio donde necesitas estar pero no puedes, mantenimientos, demás, o sea, realmente es impresionante, ¿no? ¿Esto lo usa el cliente luego con gafas y demás? ¿También, o sea, es inmersivo o es Sí, todo a través se de podría, ratón y...? Se podría representar de manera inmersiva también, ¿vale? En ese sentido, es decir, al final nosotros llevamos trabajando en nuestro motor gráfico también muchísimos años, que se llama Evergene, y aquí hemos hecho también desarrollos ad hoc para nuestros clientes, en este caso, utilizando este tipo de tecnología, este motor gráfico, en lo que podemos directamente, pues, en una plataforma que tengamos, podemos renderizar, por ejemplo, este Gaussian Splitting que tenemos y decirle, oye, quiero verlo esto en las MetaQuest, o quiero verlo esto en una plataforma web, o quiero verlo esto en una aplicación de escritorio, etcétera, ¿no? Eso lo hacemos con el propio motor gráfico que nosotros tenemos. Explica qué es el motor gráfico, porque si Sí, alguien hemos sí, perdido ahí. sí, igual que utilizáis o tenéis la parte para creación o generación de contenido 3D, que incluya también física, etcétera, también colisiones y demás. Tenéis también lo que son alternativas, si conocéis a lo mejor también la parte de Unity, ¿vale? En ese sentido, si es el más conocido que tenéis, nosotros estamos desarrollando ese motor gráfico a lo mejor desde cero, donde podemos trabajar con esa generación e interactuación con distintos assets 3D que carguemos, ¿no? En esa parte. Y también con la física que interactúen entre ellos, es decir, de manera que si yo tengo un objeto u otro también puede detectar colisiones, etcétera. Es decir, se lleva haciendo muchísimo trabajo creo que desde hace muchísimo tiempo, es decir, el motor gráfico lleva casi desde que se fundó la compañía de Plain Concepts, se lleva haciendo ese desarrollo y los compañeros de research han hecho un trabajo brutal, ¿no? De hecho, ahora mismo hace poco hemos sacado una nueva versión, una nueva release del producto que tiene muchísimas novedades en las que estamos también trabajando con incluir las técnicas de NERF y de Gaussian Splitting dentro del propio producto también, el propio motor gráfico. Y que, si no me equivoco, es todo open source. Sí, sí, es decir, os podéis bajar, es gratuito y lo podéis probar, tenéis la documentación y podéis empezar como tal. Es decir, eso pensaos lo que es en el sentido que te lo puedes bajar, me refiero a lo que es el código, no tenéis acceso como tal, pero es gratuito totalmente y se puede utilizar de manera. Qué bueno. ¿Es viable que cualquier empresa adopte estas tecnologías? ¿Cuánto cuesta trabajar de esta forma? Depende de cómo queramos empezar, ¿no? En ese sentido, lo que yo siempre digo, ¿no? Creo que hay una diferenciación, ¿no? Entre si quiero empezar utilizando este tipo de tecnología que invertir, primero ver la necesidad, ¿no? A lo mejor hay gente que simplemente puede llegar a querer en una pequeña industria, ¿no? En plan de, pues mira, yo es que estoy obsoleto ya desde hace tiempo y necesito tener una representación 3D de mi fábrica, ¿no? Para que se pueda interactuar con ella, ¿no? Desde hacerlo a lo mejor con tu propio móvil y hacer las fotos de la maquinaria a lo mejor que requieras para tener esta renderización, a utilizar a lo mejor un escáner LIDAR, ¿no? En este caso que es un coste muchísimo mayor y es mucho más caro, ¿no? Dependerá un poco también de precisión, etcétera, hasta donde quieras llegar en cada uno de ellos y qué es lo que quieras hacer, ¿no? Y acometer en cada caso. Por ejemplo, te puede llegar alguna empresa de generación de contenido y te dice, oye, yo es que me interesa generar escenas 3D a partir de texto, como hemos comentado, ¿no? En ese sentido, para que me ayude en mi día a día más en el desarrollo y tenga un componente diferenciador con respecto a la competencia. Entonces, este tipo de cosas al final no requieren muchísima inversión tampoco para empezar con cosas pequeñitas. Es más, requiere más en esa parte si utilizas a lo mejor algo más de hardware para precisión, etcétera, demás, algunas cámaras mejores o algún LIDAR. Eso es lo que más requiere más esa inversión como tal inicial. Qué bueno. Tienes ahí un ejemplo que, si no me equivoco, es de Luma, ¿no? La de la bici. Que esto, para la parte que quien quiera cacharrear un poco, ¿vale?
Ahora se ha hecho un poco más famosa Luma de lo que era antes por la parte de que han lanzado toda la parte de IA en vídeo, pero ya tenían antes la aplicación desarrollada Mm, en iPhone, si no me equivoco, en mm, iOS, y tú ya podías, que yo de hecho lo estuve investigando mucho para integrarlo como una posible solución tecnológica a una visualización de un producto en 360, ¿no? por Nosotros ejemplo. en Photo-e-commerce cogemos un producto y mediante 24 fotos, hacemos 24 fotos, mediante, perdón, un plato que se mueve, haces las 24 fotos y luego a través de HTML5 lo reproduces, ¿no? Estuve investigando esta parte a ver si podría ser perfectamente un sistema perfectamente válido que carga bien en web, que no Ujú. necesitas tanto a lo mejor para hacerlo. Obviamente pues no puedes andar limpiando el fondo y demás. No sé si Sí, lo hombre, tienes. sí, muchas técnicas sí que se utilizan. Es decir, esta parte que tengo de este vídeo en concreto era explicando un poco cómo era la parte de Gaussian splitting, ¿vale? Que había. Y era un poco de, este es cómo se ven los splats, esta parte de aquí. Y luego es cómo quedaría Las manchitas, ¿no? el resultado final. Fijaos, es la diferencia que puede haber. Es decir, esto es cuando vemos la opacidad de todo lo que hay por debajo de la técnica de Gaussian splitting y esto es cómo quedaría en esa navegación que podemos ir, en este caso, con la bici. Sí es muy interesante lo que has comentado sobre todo. Y es que depende mucho de decir, estas técnicas como las de Gaussian splitting y demás se pueden renderizar de manera fácil en el navegador, incluso. De hecho, todas estas que habéis visto y demás como es esta que tengo aquí, ¿vale? En este caso, ¿ves? Esto es lo que explica. Fijaos la diferencia, por ejemplo, con NERF. Esto es NERF. Fijaos cómo tarda mucho en lo que es, Sí. mientras está haciendo el renderizado, ¿no? Está todo el rato intentando hacer, y esto es en mi máquina, y yo no es que tenga una gráfica pequeña, yo tengo una 3080 Ti, una Nvidia, si tengo una gráfica más o menos decente. El problema que hay es que sigue costando mucho cuando navegas por la escena. Y esto al final, que estáis viendo este otro ejemplo aquí, esto es en el navegador web moviéndome directamente. Me Entonces recuerda un hay una poco diferencia bastante grande. al proceso que hemos vivido pues, con los HTML5, ¿no? Que cuando están en movimiento, pues tiene que bajar muchísimo la resolución para poder reproducir, o un poco también la evolución que hemos visto de los reproductores de vídeo. Acordémonos que era antes poner play en un vídeo, tenía que Ujú, cargar un trocito y si tenías que ir para adelante, para atrás con el móvil era una odisea, ¿no? Todo ujú. eso ya se ha ido optimizando y haciendo un montón. Entonces, como si pasase del salto del NERF al Gaussian Splatting como si le hubiésemos ganado ahí en la velocidad y calidad de Por reproducción. lo menos en lo que más, aparte independiente de la calidad, porque sí luego hay contenidos NERF que se ejecutan con muchísima calidad, es decir, en lo que sí o sí hemos ganado, ¿no? Eso es lo que es en la capacidad de visualización y esa capacidad de cómputo que se tiene que hacer. No es lo mismo para un NERF que para la parte de un Gaussian splitting. En eso sí que van a años luz. Luego en la parte de calidad pueden estar más o menos equiparados. Me explico con lo de equiparados porque yo he visto NERF generados con muchísima calidad, con distintas tecnologías, y el problema es esa capacidad de cómputo para poder renderizar, visualizarlo o espacios mayores, pues era un poquito, digamos, más costoso hacerlo. Pero a lo mejor tenían equipos hardware muy buenos y la calidad era muy buena también en ese sentido. Mm, qué bueno. Y me mira mucho el perro ese, el robot que hay ahí. Por favor, hablemos. O sea, yo cuando vi en la presentación, ¿tienes el vídeo por ahí para Sí, está ponerlo? aquí, este de aquí, sí, sí, Vale, este de vale. aquí O sea, es lo que tengo. yo cuando vi esto dije, pero ¿en qué mundo loco vivimos? A ver, Cuéntalo. no es tan loco, digo, en ese sentido, decir, bueno, no es tan loco lo que nos parece los que trabajamos más en el día a día o vemos la tecnología, creo que también estamos en otro punto, ¿no? De lo que la gente que no trabaja en el día a día con ello. Pues nada, nosotros tenemos un partnership con Boston Dynamics, en lo que tenemos el perro de Spot aquí, y que en este caso estamos utilizando un ejemplo con la parte de control de obra. Digo, en este caso. Lo que, fijaos que lo que lleva encima, voy a poner el principio que sea mejor aquí, ¿vale? Esto es un LiDAR, ¿vale? Que puede ver que tenemos también el partnership con la parte de Leica, en lo que está todo el rato escaneando, ¿vale? Toda esa información, enviando redes y recibiendo información de puntos, cómo está distribuido el espacio, ¿vale? Todo ello lo va haciendo para ver una parte de control y seguimiento de obra que se puede hacer. Es decir, tú puedes llegar a una obra, tener un escáner de una nube de puntos, por ejemplo, luego al día siguiente volver a hacer un escáner de la nube de puntos o cada 3 semanas, ¿no? Y comparar y ver cómo va la evolución de la obra, por ejemplo, ver qué partes tienes en una nube de puntos, ¿no? Y compararlas cada una de ellas y ver si se está completando la evolución de la obra o no como estaba previsto en la planificación. Esas son cosas que se pueden hacer. Tú le puedes programar como una visita al robot que haga, ¿no? Como una ruta que haga todos los días en el mismo sitio y luego comprobar, diferenciando esas nubes de puntos, cuándo puede a lo mejor, si está yendo la obra bien con respecto a la planificación o el plano o con respecto a lo que había.
que es para lo que verdaderamente también se utiliza. Digo, en este sentido, el robot Sí, también tiene muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, qué bueno. comentabas, para que veáis un ejemplo, os traigo también de un visor que estamos desarrollando dentro del departamento de Reset, cómo quedaría la misma vista que estáis viendo antes, pero en nubes de puntos, por ejemplo. A mí lo que habéis visto antes, fijaos, esto está en nube de puntos hechos. Esto es lo que se ha hecho a partir de con un LIDAR. ¿Vale? Podéis ver esa información, ¿vale? ¿Qué es el Entonces, LIDAR? el LIDAR es una tecnología, ¿no? El que al final es la que lanza como una especie de rayos, ¿vale? En ese sentido, en el que rebota la información y la recoge Comentabas al principio, ¿no? de cómo está distribuido en el espacio, ¿vale? En esa parte, y guarda también información de esos puntos más el color, ¿no? Que se tiene. Entonces, luego veis que aquí, por ejemplo, tiene 7 millones de puntos, ¿vale? Que están distribuidos en el espacio y cada uno con un color y esa al final es representación de una nube de puntos, ¿vale? Esto puede llegar a algunos escáneres, puede llegar a tener una representación, una precisión de error de hasta 3 milímetros, nada más. Es Fíjate. decir, que fijaos en función de la calidad que tenéis, por eso para control de obra y demás en algunos casos es el más preciso que el resto de tecnologías como Gaussian Splitting o NERF. En realidad, para este sentido tiene más, si queremos más precisión o ver un control de obra, ver dónde se ha desplazado, tiene más sentido hacerlo a través de nubes de puntos, evidentemente con un hardware bastante bueno. Mm. Yo cuando vi esto dije, no tiene que ser fácil tener un robot para hacer esto, ¿no? Luego me salió, sabes que los algoritmos para enseñar, de las redes sociales, para enseñar de contenido, pues son muy buenos, ¿no? A raíz de ahí, de mi interés un poco que buceé, ya me salían gente que iba con un cacharrito, ¿no? Parecía un mando, ¿no? Pero andando y iba escaneando todo, ¿no? Para luego poder reproducir esto. Es decir, muchas veces no nos hace falta el perro robot de Boston Dynamics para hacer esto. Si lo queremos hacer a una gama obviamente más experimental, ¿no? Ujú. Pero sí que me genera la curiosidad de ¿cuánto cuesta un robot? A ver, ¿Se puede exactamente cuesta comprar pues un robot? entre 50.000 euros, 60.000 euros más o menos, digo, en Pues esa, no en me esa parece parte. una barbaridad, me esperaba A ver, mucho más. sí, a ver, todo el mundo, digo, parece que cada vez que se lo digo a todo el mundo, digo, bueno, también tenemos el grado, ¿no? De lo que cuesta más de destacar. Y serán más asequibles. También hay versiones más de robot que pueden ser muchísimo más asequibles que están sacando también otros fabricantes, etcétera, ¿no? En ese sentido. Entonces ya veremos un punto a lo mejor dentro de aquí a, no sé, 5 años en los que todos podamos, a lo mejor en ese sentido, ya tener un pequeño robot en nuestra casa porque ya no lo podamos permitir en Qué ese bueno. aspecto. ¿Cómo ves toda esta parte de evolución de la robótica? Vosotros sois partners de Boston Dynamics, ¿no? De aquí un Ujú. poco que lo estéis usando y demás, pero podemos quizás compartir un poco lo que se está haciendo allí, ¿no? Es bastante espectacular. Ya tengo aquí Sí. la web abierta. A menos que tengas una cosa así que enseñar, comparto la web. Sí, compártela, digo, sin Venga. problemas. A ver, Y yo creo que podemos ir comentando. yo creo que al final es una compañía que lleva, bueno, en este caso y que poco el mundo la conoce, lleva desde 1992 trabajando en robótica. Es decir, es lo que volvemos a repetir. Es decir, que llevan ya bastante tiempo de temas de almacén y demás, que es donde empezaron, por ejemplo, ese tipo de robot y de automatizaciones, ¿no? Que empezaron hasta robots incluso que se querían un poco más humanoides, ¿no? En ese sentido, ¿no? También es verdad que en muchos aspectos ellos siempre han trabajado más por la calidad, ¿no? Que pueda dar de sus productos y que funcionen bastante bien. Por ejemplo, nosotros que tenemos el perro de Spot, en realidad toda la calidad que tiene es impresionante, lo digo en esa parte, en ese sentido. Cómo la movilidad que tiene para ser un cuadrúpedo, ¿no? Como tal, es decir, cómo sube escaleras, baja escaleras, el control de estabilidad que tiene, etcétera. Yo creo que eso es lo que hace sobre todo el componente diferenciador con respecto a otras compañías, ¿no? En ese aspecto y donde va a estar también la clave con los robots humanoides y demás. Cuanto más imite, ¿no? De cómo nos movemos nosotros, cómo podemos hacer esa parte y demás, yo creo que será muchísimo mejor en ese aspecto. Entonces, bueno, yo por lo menos estamos encantados con la parte que estamos utilizando o lo de que incluso le podamos añadir brazos también al robot de Spot, por ejemplo, que también es otra parte que estamos viendo, que podemos añadir brazo robótico, por ejemplo, para que este perro de Spot pueda manipular también objetos y pueda cogerlos también en esa parte. Eso Ya le has también va, metido va a ir accesorios, evolucionando. ¿no? O capacidades. Sí, sí, para que, por ejemplo, él te encuentre una puerta cerrada, una cosa tan sencilla como una puerta cerrada, ya tienes a un perro que no se puede mover por ella en esta fase en el entorno industrial. Entonces, yo creo que es mejor, en ese caso, que tú puedas tener un brazo en el que a lo mejor pueda manipularlo y pueda verlo en ese aspecto. Este es el brazo, ¿no? Sí, correcto, ese es brazo. Hay también de otros fabricantes, pero también hay bastantes que se pueden utilizar. Y es lo que creo que también tiene sentido para esa parte.
Y nosotros también estuvimos trabajando, por ejemplo, para todo el tema de automatización de con lo que comentabas con las gafas de realidad virtual o Ujú. realidad inmersiva, ¿no? Que podríamos tener. También estuvimos trabajando para redirigir ese robot y poderlo a través de las MetaQuest, por ejemplo, poderlo a través mover directamente, que un operario que estuviera en un sitio remoto pudiera redirigirlo o verlo a ver si había pues alguna situación a lo mejor de peligro o demás. Para ese tipo de escenario de casuística lo podríamos mover incluso con los propios mandos virtuales también. Qué chulo. Y la parece, a veces con la parte de la robótica, parece que es, a lo mejor a ti no, porque estás más metido en la parte de la tecnología, ¿no? Pero parece Ujú. ciencia ficción. Yo el otro día tuve la oportunidad de estar en una presentación de 10 proyectos de startup aquí en órbita, que es una aceleradora de Castellón, y Ajá. uno de las startups, ¿no? Ganadoras para la siguiente fase dentro del programa de órbita era de una empresa de robótica, que lo que hacen es construcción de robots para Ujú. limpieza urbanística. Entonces, por Ajá. ejemplo, tenían un robot para limpieza de playas, otro para limpieza de calles y el otro no me acuerdo qué era, ¿no? Y la verdad es que es muy bestia, ¿no? Porque digo, ya lo estoy viendo aquí en Castellón, ¿no? Y ¿cuánto de cercano está que empecemos a ver robots pues ya sea pues eso, para estos usos, para limpiar las calles, ¿Crees que, obviamente ya no es ciencia ficción, pero cuánto nos falte para Yo creo empezar a que, usar? yo creo que muchas veces la tecnología va más rápido que las normativas que se pueden aplicar. Es decir, vemos ejemplo con Tesla, vemos el ejemplo con el autopilot, ¿no? De que no está permitido en algunos sitios que se puede utilizar y en otros sí, ¿no? En esa parte. Entonces, yo creo que no es que la tecnología a lo mejor en muchos casos no esté disponible, ¿no? Pero cuando la hemos democratizado y cuando la podemos utilizar todos, ¿no? Es cuando Sí. da el verdaderamente salto, ¿no? Como tal. Vas el ejemplo con ChatGPT, ¿no? Nadie conocía nada de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta que llegó OpenAI y dijo, aquí tenéis un producto abierto, el que lo podéis utilizar todo el mundo y hacerle preguntas, ¿no? Entonces ya todo el mundo ya se democratizó y empezó a preocuparse más por esa parte, a investigar un poco más, etcétera, ¿no? Yo creo que el punto más está ahí, que muchas veces, porque la tecnología que se ha desarrollado, yo creo que muchas ya es capaz de hacer cosas desde que he visto de brazos biónicos que se pueden utilizar para temas de implantes, es decir, toda esa parte. Yo creo que en Toda la muchos parte de aspectos están medicina, cuando ves es algunos impresionante. vídeos. Eso para mí es impresionante lo que es la parte de medicina y eso está más que superado. Lo que pasa es que tienen que aprobar muchas veces muchos controles para que sea seguro, etcétera, y demás, y tarda más en llegar, ¿no? Evidentemente, pues, obvio, pero tiene que tener sus normativas de seguridad, etcétera. Pero en muchos casos yo creo que la tecnología está más que preparada. Para este caso de temas de automatización, ya estamos viendo que muchos no somos conscientes, pero muchos de los almacenes de logística que hay ya están la mayoría manejados por robots. Digo, en esa parte, que a lo mejor pues estos centros logísticos grandes o demás, temas de almacenaje de cajas, de distribución de los productos, etcétera, todo ellos utilizan ya robots y está todo automatizado. Digo, Bueno, de hecho, en ese sentido. si ahora mismo parásemos la humanidad, ¿no? De desarrollar tecnología, solo con lo que ya tenemos creado tendríamos para hacer un montón de cosas nuevas y de expandirnos con lo ya existente, bastante tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué desafíos crees que tenemos por delante a nivel tecnológico y a nivel societario, ¿no? De todo un poco lo que estamos viviendo. El otro día hablaba como también con un compañero, ¿no? Decirlo de la parte de computación, ¿no? Tenemos un reto, ¿no? Y es que muchas veces no nos damos cuenta de que no somos conscientes y bajamos a bajo nivel, pero todos estos algoritmos, la parte de inteligencia artificial, etcétera, consume también energía y utiliza GPU, en este caso, para poder hacer esas inferencias, muchas tarjetas gráficas y demás. Yo creo que también va a llegar un punto en el que tengamos que asumir ese reto, ¿no? De que la energía es finita también para utilizar todo este tipo de información ya nos ha pasado, con ChatGPT distribuirlo, ponerlo a todo el mundo, las máquinas que tienen que tener, ¿no? Los tipos de tarjetas gráficas, si empezamos a conectar todo tipo de dispositivos que tengan este tipo de computación, etcétera, va a llegar un punto, ¿no? En el que necesitemos que esto escale, ¿no? De alguna manera. Y creo que ahí también va a estar el reto, ¿no? De cómo se lo hacemos llevar de manera global a todo el mundo, por ejemplo, porque esto consume muchísima energía. Imaginaos que al final nosotros tenemos todo un robot en casa o, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos se está viendo, ¿no? Cómo cambiamos toda la infraestructura para que soporte que se puedan cargar en cualquier sitio y la gente pues no tenga ningún problema. Yo creo que más bien es un reto más tema logístico, tema
esta parte, que a lo que recursos. puede, de recursos, que es finito, lo que es la energía. Para mí, por ejemplo, la energía llegará a un punto en el que si la agotamos ya no podemos tirar de ningún sitio, ¿no? Vamos a tener más ese tipo de problemas que a lo mejor problemas de desarrollo de lo que pueda llegar a ser capaz de hacer la tecnología de aquí a unos años. ¿Te preocupa en algún aspecto a nivel ético, a nivel, yo qué sé, sabes que hay muchos mundos distópicos dibujados, ¿no? ¿Te preocupa en algún punto? A ver, preguntarle a alguien que se dedica a la parte de inteligencia artificial esa pregunta, es decir, pues parece que te va a contestar como, no, no hay ningún problema, toda la inteligencia artificial es bonita, no hay, todo es precioso, ¿no? Y podéis dedicaros al desarrollo, que no va a perder empleo y todo va a ir bien, ¿no? Yo creo que al final hay una capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Que es la capacidad de poder adaptarse y sobre todo la creatividad. Creo que el componente principal que tenemos, en este caso, es el ser humano es muy creativo, ¿no? Para realizar ciertas tareas y demás. Entonces, muchas veces en el día a día la gente pregunta, pero todas estas herramientas no van a hacer que se despidan a gente, se quiten puestos de trabajo o demás, ¿no? En ese punto yo decía, no tiene por qué. Es decir, en esa parte lo que puedes acelerar cómo tú haces las cosas en tus días a día. Y al final, si tú eres creativo, por ejemplo, a la parte de diseño gráfico, ¿no? Tú tienes una idea de cómo crear hacer el diseño gráfico de una serie que sea revolucionaria, o sea, además, ¿no? Si tú en vez de hacerla en 40 días, la puedes hacer en 10 días, pero la idea la has tenido tú, de cómo quieres decir la inteligencia artificial, cómo dirigirla, cómo te crees esos escenarios 3D, cómo te hagas información. La idea la has tenido tú y tú ahora mismo le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que generar, pero siempre la idea la tenemos tenido, el punto de creatividad lo hemos tenido nosotros, el inicial. Luego otra cosa es de qué herramientas nos estamos ayudando en el día a día para mejorarnos y para, sobre todo, para poder ser más óptimos y poder hacer mejor nuestro trabajo. Yo por ese sentido veo dos puntos, ¿no? Sí que hay que regularla, ¿no? Por ejemplo, es importante con qué datos se ha entrenado, esa parte de la ética de con qué datos se ha entrenado, qué es lo que se ha obtenido, es decir, que todo ese esté más bien regulado, ¿no? Que la parte de prohibición como tal, ¿no? Como parece que quieren en algún grupo, ¿no? De personas o demás, de que, bueno, es que esto nos va a quitar puesto de trabajo, además. Yo creo que hay que regularla mejor internamente de dónde está cogiendo los datos, qué tipo de información puede coger, ¿no? En este caso, porque no coja temas de derechos de autor, etcétera, demás, eso completamente de acuerdo, estamos todos, pero creo que hay que vigilar más que, por ejemplo, no haya el sesgo en los datos, que estén bien distribuidos, que no se haya sido entrenado, por ejemplo, con personas de un tipo de raza o personas de color, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que tiene que controlarse más a nivel ético que la parte a lo mejor de controlar si nos va a quitar a lo mejor un puesto de trabajo o no. Creo que la primera parte es esa. Sí, el desarrollo de toda esta tecnología de forma responsable, ¿no? Eso no Correcto. tenemos que Eso yo olvidar. creo que es para mí la parte ética que siempre tiene que seguir estando y demás. No la prohibición o la aplicación de en cierta tecnología. Si al final la estamos acompañando y de hecho todo el mundo estamos utilizando inteligencia artificial en nuestro día, lo que pasa es que creo que mucha gente no es consciente de ello también, pero lo utilizamos en nuestro día a día, desde que salimos a lo mejor a coger el coche para cuando vamos a llevar al colegio a los niños, desde hasta que le pedimos a Alexa ciertas cosas o a Google o hasta que utilizamos nuestro teléfono para a lo mejor hacer una foto porque está optimizada con inteligencia artificial. Digo, esa parte Sí, del postprocesado, es decir, la utilizamos en el día a día. sí, sí. Lo preguntaba porque ahora he empezado a leerme el libro de La ola que viene, de Mustafa Soleiman, que este es un cofundador que ya no está en DeepMind. Y estos Uh -huh. son de los que es una compañía que ha comprado Google y que es uno de los de las empresas que están trabajando con inteligencia artificial desde hace un mogollón y que tienen papers y trabajos muy, 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 como diría, me sale muy importantes, ¿no? Dentro de toda la parte de inteligencia artificial. Y él, por ejemplo, tiene una visión bastante distópica sobre todo el mundo y lo que pasará y no sé qué, y quiere en ese como libro plasmar esas preocupaciones para intentar concienciar y poderlo evitar un poco, ¿no? Siempre huyo un poco de este tipo de pensamientos y tiendo a ir a una perspectiva más optimista porque mi personalidad es más así, Sí, sí. pero me lo estoy leyendo por entender un poco el contrapunto, ¿no? Por ahora no puedo opinar porque llevo muy poquito,
pero me tiene intrigada, ¿no? A ver qué es lo que quiere decir este hombre. Sí, a ver, yo evidentemente toda esta parte también siempre con los pies en el suelo, ¿no? El otro día estaba dando, me acuerdo, una charla hace poco en un evento, ¿no? En el que nadie tenía ni idea de inteligencia artificial, literalmente, pero ni a un nivel de acercarse a la tecnología ni un poquito, ¿vale? En esta parte. Y estaban todos preocupados y me decían directamente, todo el mundo decía, no, es que la inteligencia artificial va a ser esto como Skynet, ¿no? Estaba todo el mundo preocupado con Terminator. O sea, he tenido conversaciones con gente directamente que me decían eso. Y entonces, luego lo que bajé es un poco más las expectativas, en ese sentido, cuando estuve dando la charla, en el aspecto en el que no, todavía no estamos en ese punto, ¿no? Hemos visto como la inteligencia artificial no es perfecta, tiene muchísimos fallos todavía a día de hoy, no es como nosotros, ¿no? En ese aspecto, desde la generación de vídeo, como hemos visto de un vídeo que se ha hecho viral, ¿no? En esta parte, como de varias gimnastas que estaban en esa parte. Generaba un vídeo de gimnastas olímpicas, por ejemplo, de que generaba saltando formas raras, hasta el Tour de Francia, por ejemplo, que se mezclaban unos ciclistas con otros y se los caía por un terraplén, por ejemplo. Es decir, hemos visto cosas que todavía no es perfecta. Hay muchos fallos también que tienen en esa parte de ChatGPT, como las alucinaciones, etcétera y demás, ¿no? De hecho, moríamos el caso este más famoso del abogado, ¿no? Que fue al juicio y porque había escrito todo el alegato y demás con la parte de ChatGPT y se inventó un montón de leyes en esa parte. Entonces, estamos viendo como eso todavía estamos muy lejos. Ten en cuenta que está dirigida todavía inteligencia artificial y va a seguir así mucho tiempo por lo que nosotros le digamos que tiene que hacer. Entonces, todavía a día de hoy es en esa parte en la que estamos. Tenemos un conjunto de datos, aprende sobre esto. Tenemos esta información, aprende sobre esto. Te doy unas directrices que tienes que seguir e intenta seguirla, ¿no? Todavía no ha llegado ese punto, ni mucho menos, ¿vale? Tampoco puedo poner la mano en el fuego porque no llegará, digo en esa parte, porque no sé si puede de 100 o 200 años y yo no estoy, no puedo saberlo, pero por lo menos está muy lejos de esa parte todavía a día de hoy. ¿Y qué áreas crees que se verán más afectadas por la parte de la IA? Bueno, yo creo que todo lo que sea generación de contenido escrito, ¿no? Y demás y toda esa parte, yo creo que todo el tema se va a ver más afectado. Es decir, todo lo que es generación de contenido, primero, ¿no? Se va a ver muchísimo más afectado en esa parte. Creo en una parte que también, como he comentado antes, no es esto de que vayan a desaparecer empleos, sino es más bien que tú te adaptes a cómo va a ser esta nuevo, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, eres un redactor, ¿no? Y vas a redactar de una noticia y tú a lo mejor, por ejemplo, redactas la primera noticia, haces todo ese texto y haces toda esa labor, por decirlo más, de creatividad, de cómo la acabas de ver, y luego le pides, oye, revísame los puntos si hay errores gramaticales, o me la puedes traducir a 6 idiomas para que le llegue a todos los redactores, por ejemplo, que tenemos, a mi redactor jefe o lo que sea, ¿no? En esa parte de generación de contenido. Yo no creo que se vaya a ver, es decir, puede que se vean más afectados, que necesiten menos personal en algunos casos, pero si tú al final eres capaz de adaptarte a utilizar estas herramientas, el pensamiento crítico y esta parte lo seguimos teniendo nosotros. Digo, en ese sentido, y también esa parte, sobre todo lo que diga de cómo innovamos y cómo generamos también nueva información y cómo la adaptamos. Creo que ahí, por ejemplo, nosotros sí vamos a poder más que decirlos de cuándo se van a ver afectados, sí que es verdad que habrá más áreas que se van a afectar, que se puedan automatizar, pero yo creo que al final nos vamos a adaptar y las vamos a poder seguir utilizando como una herramienta más. Vale, y ya por acabar, ¿te animas a recomendarnos un libro, una serie futurista o un podcast? Bueno, yo es que soy una persona muy técnica, ¿vale? En esa parte, entonces a las personas a lo mejor que quieran empezar un poco en este mundo, ¿no? Adentrarse, ¿no? Muchas veces muchas personas solo han empezado directamente con la parte de inteligencia artificial vía generativa sin conocer nada, ¿no? De ello, ni de parte ni de machine learning o deep learning, un poco los fundamentos, ¿no? Siempre, no me refiero a un nivel muy bajo técnico y demás, pero siempre recomiendo este tipo de libros que viene acompañado de pequeños ejercicios para que veamos cómo trabaja desde el principio la inteligencia artificial y sobre qué datos aprenden, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, empecé con un libro que era el de Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, que es el de O'Reilly, ¿vale? En esa parte, que para mí, por ejemplo, es un libro que es una base en ese aspecto. Y me gustó muchísimo, es decir, porque me explicaba un poco los fundamentos y demás, cómo funcionaba, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo, ese libro me ayudó un poco a entender, ¿no?, qué era lo que al final iba a poder resolver en el día a día para mis clientes utilizando inteligencia artificial. Digo, en esta parte, porque estábamos más preocupados en ese aspecto. Y luego ya otro que me estaba leyendo ahora, ¿vale?, sobre toda la parte de cómo funcionan, con la parte de Generative Pre-trained Transformers, que son las siglas de GPT, ¿no?, en este caso, cómo funcionan los transformers, tanto para el lenguaje natural
como para la parte de Computer Vision, que también se utilizan bastantes en ese sentido. Ujú. Entonces ahí tengo también otro libro que es de Dennis Rodman, que es también del uso de Transformer para también procesamiento de lenguaje natural y Computer Vision, también en este caso. Y a mí, por ejemplo, son los dos, este último es el que me leí, ya lo terminé hace poco, para coger algunos tipos de arquitecturas y demás que están generando, pero son los que más me han guiado y me han ayudado más en el día a día, en ese aspecto. Qué guay, pues muchas gracias, nos quedamos con la recomendación. Perfecto, Rodrigo, pues oye, ¿alguna cosita más que quieras añadir, que te hayas quedado con ganas o dónde te puede encontrar la gente si quiere contactar contigo? Bueno, si queréis contactar, tenéis mi perfil de LinkedIn, podéis contactar sin problema, ¿vale? Y si no, también en X, en la red antiguo conocido como Twitter, ¿vale? Para los que esa parte, podéis encontrar con @mrcabellom, ¿vale? Los que queráis y demás, y pues podéis contactar sin problema y podemos charlar o hablar. Genial. Pues oye, agradecerte, Rodrigo, que hayas pasado este rato con nosotros. Muchísimas gracias por dejarte y por compartir todo. Muchas gracias a ti, Monse, por invitarme y espero que os haya gustado. Seguro que sí. Y a todos los demás que habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.